Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación. Aleluya. Y también a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan por el internet. Aleluya. Hoy día vamos a continuar con esta serie, gloria a Dios, aleluya, que titula Enseñanzas de importancia que los cristianos debemos de conocer. Y este es el tema número 2, aleluya. Y el título de la enseñanza de hoy es el Dios de la Biblia y el Dios que la iglesia y los hombres han creado en su imaginación. Hermano, cuando tú sales a la calle y preguntas a la gente y les dices, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Cualquiera, sea quien sea de cualquier secta, cualquier religión. Gloria a Dios. Te van a decir, sí, sí creo en Dios. Y cuando tú les dices, ¿tú amas a Dios? Ellos van a decir, sí, yo amo a Dios. Y muchos dicen tener un amor genuino por Dios. Pero la pregunta es, ¿será que esos hombres conocen a Dios? Al Dios de la Biblia me estoy refiriendo. Gloria a Dios. Porque hay un Dios que hoy día está proliferando por todo el mundo, por muchas iglesias, sectas. Pero quiero decirte una cosa, ese no es el Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Y esos hombres conocen o saben poco de Dios, de sus atributos, de sus obras, de cómo Él se revela a través de las Escrituras. Pero esas personas, al Dios al cual ellos creen y aman, no es nada más que el producto de su imaginación. Ellos han hecho un Dios a su imagen, como a ellos más les gusta. Y ellos aman a ese Dios que crearon en su mente, que crearon en su imaginación. Vayamos al libro de los Salmos, por favor, el capítulo 50. El libro de los Salmos, el capítulo 50, el versículo 21. Mira lo que dice el Señor. Estas cosas hiciste y yo he callado. Aquí está diciendo, hiciste cosas y yo he callado. Está hablándole Dios a los hombres. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Y muchos piensan que Dios es como nosotros, como los hombres. Que está interesado en lo material, que está interesado en las cosas de este mundo. Muchos piensan que el amor de Dios para con sus hijos es que Él te va a fomentar, te va a socapar y va a hacer todo lo que tú quieras. Ese es el Dios que tienen ellos, pero ese no es el Dios de la Biblia. Y esas personas dicen, yo amo a Dios porque ha prometido bendecirme. Yo amo a Dios porque ha prometido sanarme. Yo amo a Dios porque ha prometido darme la victoria en mi negocio y voy a prosperar. Porque Él ha prometido que va a bendecir mi negocio. Hermanos, esa es una enseñanza errónea, herética. ¿Por qué? Hermanos, la enseñanza correcta es que aunque Dios no te bendiga, hermano, tú amas a Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Él es digno, Él es el creador. Aunque Él no te prospere, tú amas a Dios. Aunque Él no te sane, hermano, tenemos que amar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha enviado a su Hijo a derramar su sangre para rescatarnos a ti y a mí. ¿Sí o no? Pero ¿cómo es el día de hoy?
Hoy día muchos pastores están enseñando a los cristianos a seguir a Cristo por interés y por conveniencia. ¿Sí o no? Hermanos, no debemos tratar a Cristo como si fuera algo barato, sin valor. Muchos predicadores dicen: ven a Cristo y Él va a arreglar tu matrimonio. Ven a Cristo y Él te va a bendecir. Ven a Cristo y Él te va a dar un buen negocio. Ven a Cristo, Él te va a sanar. Hermanos, los pastores no tienen que decir esas cosas para atraer a las personas hacia Cristo. No. Los pastores lo que tienen que enseñar a las personas es que Cristo derramó su sangre por nosotros, para salvarnos. Pero eso no se enseña hoy día en las iglesias, hermano. Ponen sus eslogans: ven a recibir tu milagro, ven a recibir tu sanidad, ven a recibir y alcanzar tus sueños con Cristo. Pero ese no es el Dios de la Biblia, hermanos. Ese es un Dios que han creado en su imaginación para ver cómo llenan las iglesias, ofreciéndoles cosas que Dios no ha dicho ni ha prometido. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Hermano, saber que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario es suficiente para adorarlo, para bendecirlo, porque Él se entregó a sí mismo para rescatarnos del pecado. ¿Pueden entender eso, hermanos? Él, siendo santo, siendo Dios, siendo inocente, hermano, murió en esa cruz por nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué más necesitas? ¿No puedes entender esto? Cuando tú te acercas a Cristo, hermano, tienes que entender esto. Tú tienes que venir a Él porque reconoces que Él es Dios, porque reconoces que Él es digno. ¿Saben lo que significa digno? ¿Ah? Significa que Él es merecedor, porque Él es Dios. Y lo único que necesita una persona para acercarse a Cristo, ¿qué es? Arrepentirse y creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y si tú crees eso, haces eso con todo tu corazón, hermanos, aunque Él no te sane, si tú has entendido esto, vas a seguir alabándolo, vas a seguir glorificando su nombre. ¿Por qué? Porque Él es digno. ¿Lo estás entendiendo o no? Aunque Él permita que tú te mueras, ahí en tu lecho de muerte tú vas a seguir alabándole, glorificándole. ¿Por qué? Porque Él es digno. Pero no les gusta este mensaje, ¿verdad que no? Ustedes quieren ese mensaje: Dios te va a sonar, sí, quiero que sonarte ahora, quiero que bendecirte ahora. Eso sí les gusta, hermanos. Pero ese es un Dios que esos hombres han creado en su imaginación, en su mente. Este no es el Dios de la Biblia. Y pudiéramos hablar de muchos dioses que han creado, hermanos, allá afuera. Hay Dios de los homosexuales, que dicen que, gloria a Dios, aleluya, es el Dios que los ama y los recibe así como son. Gloria a Dios. Hay el Dios de los adúlteros, hermano. Gloria a Dios. Hermano, hay Dios para todo hoy en día, hermano. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos esos dioses que están proliferando por muchas iglesias y por todos lados, no es el Dios de la Biblia. Gloria a Dios. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios. Vamos a dar un ejemplo. Vayamos a Job capítulo 13, el versículo 15. Y gloria a Dios, aleluya. Este hombre es digno de imitar, es Job. Aleluya. Vayamos al libro de Job capítulo 13, el versículo 15. El libro de Job capítulo 13, el versículo 15. Mira lo que dice el Señor. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré.
diferente a lo que enseñan el día de hoy. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Job nunca se puso al tú por tú con el Señor. Nunca le dijo, tienes que sanarme, tienes que sanar, yo creo en ti. Que como los cristianos de hoy día, hermanos. Gloria a Dios. Tienes que bendecirme así porque soy tu hijo. Y qué pena, eso es lo que enseñan esos pastores a esas pobres ovejas, hermano. Pero Job era un verdadero siervo de Dios. Él alababa, adoraba al Señor porque Él es digno, porque Él es merecedor, Él es el creador. Y él estaba enfermo, muy pero muy enfermo cuando le vino la prueba. Y él dijo, aunque tú me mates, Señor, yo no tengo dónde más ir, Señor. Yo espero en ti, Señor. Que sea tu voluntad. Gloria a Dios. ¿Dónde están esos Jobs el día de hoy, hermano? ¿Te das cuenta que esa enseñanza es muy diferente a la enseñanza que hoy día prolifera en muchas iglesias? Ahora, con eso no te estoy diciendo que los que vienen a Jesús con arrepentimiento, hermano, Dios los rechaza. No, Él los salva. Si vienen genuinamente arrepentidos y creen en Jesús. Pero lo que te estoy diciendo es que no debemos acercarnos a Él porque quieres que Él arregle algo en tu vida. Debemos acercarnos a Él porque Él es digno. Debemos de servirle porque Él es digno. Debemos amarle porque Él es digno. Debemos adorarle porque Él es digno. Y si es necesario, debemos de morir. Y lo hacemos porque Él es digno. Él es merecedor de que sus hijos lo alaben, lo adoren, lo exalten. Hay una historia muy preciosa. Una familia misionera que estaba allí en Asia. Gloria a Dios. Un hombre con su esposa y sus 2 hijos. Esto ya pasó hace varios años. Y gloria a Dios, aleluya. Esta mujer quedó viuda. ¿Por qué, pastor? Porque en el nombre de Jesús fueron a un pueblo allá en India. Y en India, hermanos, odian a los cristianos evangélicos. Odian, los odian. Y su esposo predicaba el evangelio de Jesucristo. Y los hindúes se enojaron. Entonces planificaron y dijeron, hay que matarlo a este hombre. Y un día dice que lo invitaron a tomar té. Y ahí en su té le pusieron veneno. El hombre, al darse cuenta que había sido envenenado, gloria a Dios, trató de regresar a su casa para despedirse de su esposa y de sus hijos. Y se esforzó, ya estaba mal, agonizando. Dice que llegó hasta la puerta de su casa y en la puerta de su casa murió por causa de Cristo, dentro de la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Los cristianos de hoy día, hermanos, se pueden enojar por eso. Muchos, no existe Dios, Dios no me protegió, que esto, no. Porque así son, ¿verdad que sí? Pero este hombre, esta familia, eran verdaderos siervos de Dios. Y este hombre, con su muerte, ¿a quién creen que glorificó? A Dios. Y su esposa no se rindió, ni sus hijos. Esa familia nuevamente se está preparando para volver al mismo pueblo y a morir si es necesario para que la gente conozca a Cristo. Esos son verdaderos hombres de Dios, verdaderas mujeres de Dios, que aceptan la voluntad de Dios.
Hoy día, hermanos, nos han enseñado mal, muy mal. Muy mal, muy mal. Ya nos enfermamos, queremos reprender al diablo, queremos enojarnos con Dios, no aceptamos su voluntad, hermano. Nos viene la incredulidad, ¿por qué a mí? No, hermanos. O cuando nos pasa algo en el trabajo, cuando nos pasa algo en no sé, en nuestra vida familiar con nuestros hijos, no. Si eso no se va a acuñar en nuestros corazones, no va a entrar dentro de nuestro corazón, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Yo sé que este mensaje no les va a gustar, hermanos. Yo quisiera hablarles, hermano, de cómo prosperar. Y les voy a hablar de eso más adelante. Pero bíblicamente. Gloria a Dios. Pero los cristianos, hermano, desde el siglo XIX, siglo XX, no sé qué ha pasado. En algún momento nos hemos extraviado y hemos comenzado a crear un Dios en nuestra imaginación. Pensamos que Dios es como nosotros, hermano. Y ese es un error. El día de hoy, hermanos, hay muchos pastores, y entre ellos Benny Hinn. Y este pastor dice que no puede predicar en un país a menos que ese país tenga un hotel de 5 estrellas. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Ya muchas veces se los dije, por eso los grandes pastores, esos pastores reconocidos, nunca van a venir a Oruro, hermano. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta por qué? Porque no cumplimos sus exigencias. Pregunta, ¿esos serán verdaderos siervos de Dios? Esos son profetas lobos, pastores lobos. Tienen un Dios, pero ese Dios lo crearon acá, en su imaginación. Y muchos de esos predicadores de la prosperidad, esos pastores de bendición, aleluya, esos pastores de sanidades y todo lo demás, su Dios es el vientre. Gloria a Dios. Solo piensan en lo terrenal. Sus ojos están puestos en este mundo. Solamente ven sus comodidades, su interés económico, su beneficio. ¿Por qué creen que el cristianismo, hermanos, está tan mal visto? Y a todos, ya basta que le digas soy pastor o soy cristiano. A los sacaplatas, los ladrones, los rateros. ¿Por culpa de qué? Por culpa de esos hombres corruptos, ladrones. ¿Y para qué hablar de sus vidas, hermano? En esas iglesias hay promiscuidad, adulterios. Estamos mal vistos los cristianos por culpa de esos hombres. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque han creado un Dios en su imaginación. Pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Lo están entendiendo o no? Que el Señor nos guarde de todo eso. Ahora, ¿Dios sana? Sí, Dios sana. Yo he visto milagros, hermano, extraordinarios. He visto resurrección de muertos, hermano. Gloria a Dios. Pero Él sana no cuando el hombre dice, no cuando el hombre quiere. Dios sana según su voluntad, para cumplir sus propósitos Él, no nosotros. Porque a veces nosotros tenemos, yo quisiera sanar, mi Señor, y esto, y seguiría con mi y no. Ese es el Dios que has creado en tu imaginación. Dios tiene que cumplir propósitos en tu vida, ¿te guste o no te gusta? Gloria a Dios. Y si te vas, te enojas, yo me voy, entonces me voy. Peor para ti. Peor para ti. ¿Sí o no? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué hay en este mundo? Todo es temporal, efímero. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué esperanza hay en este mundo? ¿A quién vas a ir?
Gloria, todo es pasajero. Tal vez muchos aquí son jóvenes y tal vez no lo van a entender. Pero yo me acuerdo que cuando yo era jovencito, hermano, veía, hermano, a esos artistas, a esos luchadores, como estos actores, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Hermano, y yo me acuerdo que todos los jóvenes de mi época queríamos ser como ellos, hermano. Uy, así tener músculos, estar así. Pero hoy día los ves, ¿cómo están? Viejitos decrépitos, hermano, abuelitos. Su gloria fue efímera, duró 10, 20, 30 años. Ya ponle 50 años. Pero ¿cómo están ahora? ¿Y dónde se están dirigiendo? Cuando mueran, toda esa gloria se va a quedar aquí. ¿Dónde van a ir a pasar la eternidad? ¿Están entendiendo o no? Te alabamos, Señor. Entonces Dios sana según su voluntad, para cumplir sus propósitos, no los nuestros. Ahora les voy a enseñar la doctrina de la prosperidad. Alégrense. Pero yo les voy a enseñar la doctrina de la prosperidad como la Biblia manda y ordena. Gloria a Dios. Vayamos al Evangelio de San Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Te alabamos, Señor. Mateo capítulo 6, el versículo 33. Mira lo que dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 33. Así dice el Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta ahí. Ahora esto vamos a ir a contrastarla con Mateo, el mismo capítulo 6, pero vamos a ir a la enseñanza de esa oración que todos conocen, el Padre Nuestro. Vamos a ir a ver la oración modelo que Jesús nos enseñó. Ahí mismo estamos en el capítulo 6 de Mateo, pero vámonos al versículo 9. Aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo 9? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué está enseñando con esto Jesús? La actitud correcta ¿de quién? Del cristiano. Esta es la actitud correcta del cristiano. Hermano, el deseo más grande del corazón de un cristiano debe ser el reino de Dios, el avance del reino de Dios. La gloria tiene que ser para Dios. Entonces, como cristiano yo digo, Señor, si por medio de prosperarme económicamente, si por medio de hacer esto, tú puedes glorificarte y avanzar tu reino, entonces prospérame. Porque tiene que ser lo primero con un objetivo, de que el reino de Dios crezca, de que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿quiénes tienen que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Los hombres que están perdidos? ¿Los que no conocen a Dios? ¿Quiénes tienen que hacer la voluntad de Dios? Nosotros, los que decimos ser cristianos. Si Él me quiere prosperar, amén. Si es para su gloria, bien. Pero si por medio de mi pobreza y sufrimiento, tú puedes ganar más gloria para ti mismo, Señor, y avanza tu reino, entonces quiero quedarme pobre. Quiero continuar enfermo. ¿Lo están entendiendo o no? Porque el objetivo es que avance el reino de Dios. ¿Sí o no? Por la enfermedad de Pablo, que tenía ese problemas en los ojos, el reino de Dios
avanzó de una forma tremenda. ¿Lo estás entendiendo o no? Señor, si por medio de mi sanidad puede avanzar tu reino, Señor, sáname. Porque a veces eso también hace el Señor. Y ven un milagro, una sanidad, una resurrección. La gente cree y avanza el reino. Pero si por medio de mis debilidades físicas tu reino avanza, así como con Pablo, entonces quiero quedarme enfermo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? Todo tiene que ver con el avance del reino, con la gloria de Dios y los propósitos. La voluntad de Dios se tiene que cumplir, no las nuestras. Tú puedes planificar en tu imaginación, tú puedes planificar cosas. Por eso, hermanos, cuando ustedes estén orando por alguna necesidad, estén orando por algo, hermano, no se metan en su cabeza que las cosas van a salir así como ustedes quieren. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que salir como Dios manda y como Dios quiere, no como nosotros queremos. ¿Lo estás entendiendo? Esa es la actitud de un verdadero cristiano. Miren la Biblia. Ninguno de los hombres de Dios de la Biblia hicieron lo que quisieron. Todo estaba resumido en el avance de la obra, en dar gloria a Dios y que la voluntad de Dios se cumpla en sus vidas. ¿Sí o no? Pero cuando los hombres, los pastores, crean delante de la congregación, crean delante de la gente un Dios diferente, un Dios carnal, muchas personas quieren recibir este Dios. Sí, Dios te va a bendecir y Dios quiere darte lo mejor, quiere darte la mejor vida ahora. La gente cosa, hermano, esas congregaciones. Pero ese tipo de cristianos, aunque no son cristianos, no reciben la salvación. ¿Por qué? Porque no se están acercando al Dios verdadero. Se están acercando a un Dios que esos hombres crearon en su imaginación. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que te enfermes. ¿Qué Dios es ese? Ese no es el Dios de la Biblia. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Me está haciendo asustar. No, yo te estoy enseñando la palabra de Dios. Yo te estoy enseñando la Biblia. Gloria a Dios. ¿O qué quieres que te eche mentiras? ¿Para qué Dios me puso aquí adelante? Para guiarte por el camino eterno, a la salvación eterna. No para desviarte, hermano, por las cosas seculares. No para desviarte por las riquezas o porque hagas tu voluntad aquí en este mundo, no. Dios me puso aquí para mostrarte el camino que tú tienes que seguir para salvarte. Hasta ahí llego yo. Pero la decisión, la última palabra la tienes tú. Si quieres seguir al Dios de la Biblia o prefieres seguir al Dios que han creado esos hombres en su imaginación. ¿Lo estás entendiendo, hermano? Gloria a Dios. Entonces muchas personas reciben a este Dios. Aleluya. Pero ese Dios no es el Dios verdadero. Porque solo el Dios de la Biblia da la salvación verdadera. Ahora, si los predicadores, los pastores caídos, aún muchos cristianos dicen amar a Dios, si esos hombres investigan, escudriñan la palabra de Dios, sin duda, hermano, se van a encontrar con un Dios pero muy diferente al que crearon en su imaginación. Hermano, si estudiaran las Escrituras, ahí conocerían los atributos de Dios, tales como la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, la ira de Dios. Y
cuando conocieran a este Dios, probablemente no lo aceptarían, los rechazarían y declararían: no, yo no quiero ese Dios, mi Dios no es así, porque mi Dios es todo amor y me soporta, vivo como sea, hago lo que sea, pero yo quiero ese Dios de amor. Y dicen: no, yo nunca podría amar a un Dios así. ¿Por qué? Porque rechazan al Dios de la Biblia. En toda la historia pasó eso, así como los judíos. Vayamos a Mateo capítulo 27. Y en todos los tiempos pasó eso. Vayamos a Mateo capítulo 27, el versículo 21. Y vamos a leer el versículo 22 más. Mira lo que dice. Y aquí habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en manos de Poncio Pilato. Mira lo que dice. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y miren, ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pregunta: ¿por qué odiaban a Jesús? ¿Ah? ¿Por qué odiaban a Jesús? Por su mensaje, por sus enseñanzas, por su palabra. Lo mismo está pasando el día de hoy. No quieren aceptar a Cristo Jesús, al Cristo de la Biblia. ¿Por qué? Porque no les gusta su mensaje, porque no les gusta su palabra, porque ellos tienen un Dios que los va a prosperar, que los va a bendecir, y que esto y que aquello, y que van a tener la mejor vida ahora. Eso sí les gusta, ese Dios les gusta, ese Cristo les gusta, pero no les gusta el Cristo de la Biblia, hermanos. Muchas veces, hermano, cuando yo enseño sobre los atributos de Dios a las personas, y es muy controversial. ¿Saben lo que significa controversial? Significa debate, significa discusión. Y aunque digan que son cristianos y que aman a Dios, cuando yo les empiezo a hablar de la justicia de Dios, la santidad de Dios, la soberanía de Dios, la gloria de Dios, la mayoría se levantan y dicen: no, mi Dios no es así. Yo nunca podría amar a un Dios así. Porque quieren ellos un Dios que los fomente, un Dios que les socape y les conceda todos sus caprichos, todas sus exigencias. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Hermanos, yo pudiera tomar cualquiera de las teologías sistemáticas de hace 200 años para atrás, y si yo les enseñara lo que ellos enseñaban acerca de Dios, en cualquier iglesia de Bolivia, hermanos, ¿qué creen que va a pasar? Las personas van a ofenderse. Y no es que sea una nueva palabra o una nueva enseñanza de Marco Quinteros. No. Simplemente las enseñanzas clásicas de la iglesia cristiana a través de la historia. Si yo enseñara esas doctrinas, aleluya, en cualquier iglesia el día de hoy, muchos se ofenderían. Y dirían: no, ese no es el Dios que yo quiero. Porque su Dios es más parecido a Papá Noel que a Jesucristo, que quiere darle puras bendiciones y puras dádivas. Su Dios que ellos han creado en su imaginación más parece el genio de la lámpara de Aladino que Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un Dios que ellos pueden manipular. Señor, si tú me sanas, yo te prometo, Señor, sáname, Señor. Si tú me bendices y me progresas en mi negocio, Señor, yo te voy a dar esto y aquello. Y están chantajeando a Dios. Señor, voy a ayunar 40 días y 40 noches, así como Moisés, así como Jesús. Y me tengo que sanar sí o sí, Señor. Y muchos usan el ayuno
para hacer todo este tipo de herejías que no son bíblicas. Hermanos, el ayuno no es para que tú hagas tu voluntad y le dobles la mano a Dios como muchos pastores enseñan mal. El ayuno es, hermano, para alinearnos con Dios, para someternos y aceptar la voluntad de Dios, no para hacer lo que se nos da nuestra gana. Entonces, Dios no sería pues Dios si con un ayuno le doblamos la mano y hacemos que no se cumpla la voluntad de Él. Hermano, por más que tú ayunes, si no está en la voluntad de Dios, nada va a pasar. ¿Lo estás entendiendo? Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Ayúdanos, Jesús. Entonces, hermanos, si vamos a las Escrituras rápidamente, veríamos que cuando el hombre caído se enfrenta con el verdadero Dios, con el Dios de la Biblia, su única reacción es aborrecimiento y hostilidad a Dios. Nuestra carne en lo natural no ama a Dios, no ama las cosas de Dios, no ama obedecer a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos aman venir a la iglesia, hermanos? Muchos dirían amén, sí, pero a la hora de la hora no vienen. ¿Cuántos les gusta ayunar? Muchos dirían sí, pero a la hora de la hora no ayunan. ¿Cuántos les gusta levantarse de madrugada para orar? No les gusta, ¿sí o no? No me gusta eso. Yo prefiero el Dios de amor, que me complace mis caprichos y hace lo que yo quiero. No, puede seguir a ese Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia. ¿Se acuerdan la vez que prediqué acerca de la cruz de Cristo? Y que por causa de la justicia de Dios, Dios tenía que derramar su ira sobre su Hijo. Y el Padre quebrantó a su Hijo allá en la cruz del Calvario. Bueno, hubieran visto cómo algunas personas me mandaron mensajes, gloria a Dios, a nuestra página. Uy, hermanos, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo va a decir que el Padre quería que su Hijo sufriera de esa manera, que lo azotaran, que le arrancaran la barba, que lo escupieran, que lo despreciaran? Así me decían, hermanos. El Padre nunca derramaría su ira sobre su Hijo, me decían. Gloria a Dios. Y eso es un desconocimiento de quién es Dios, ¿sí o no? Dios es un Dios justo, y como Él es un Dios justo, tenía que castigar el pecado de todos los hombres, ¿sí o no? ¿Y en quién derramó su ira? En su Hijo nuestro Señor. Él pagó por nuestros pecados. Todo eso lo merecíamos, ¿quiénes? Nosotros. ¿Lo estás entendiendo o no? Y como Dios es un Dios justo, hermano, tenía que derramar toda esa ira, todo ese castigo sobre Jesucristo. Pero algunos no conocen a Dios. A Jesucristo lo mataron los romanos. O algunos lo mató el diablo. Qué bonito. Un premio, felicidades. Eso es, hermano, un desconocimiento, una ignorancia total de la palabra de Dios. No conocen a Dios. Hermanos, una de las doctrinas clásicas de la salvación, que es medular, que es principal, hermanos, lastimosamente el día de hoy, muchos cristianos no la pueden aceptar. Ejemplo, si tú vienes a Cristo, es muy posible, escúchenme bien, esto es importante. Cuando alguien viene a Cristo, es muy posible que para santificarte vas a sufrir bastante. ¿Estás entendiendo? Y es posible que Él te pida tus riquezas, tu prosperidad, tu salud, algo que tú amas, que lo tienes ahí como Dios. Y Él te va a decir, quiero que te entregues a mí total y completamente. No a medias. ¿Qué dirías, hermano? ¿Qué respuesta darías? Señor, estoy dispuesto aquí, heme aquí,
Así como Abraham. ¿Ah? Muchos. La mayoría diría, no, eso no. Yo quiero el otro Dios que me ama y que tiene un plan maravilloso para mí. Y ese Dios es a todo dar. ¿Cuántos quieren ese Dios? Y muchos. Yo quiero ese Dios. Yo quiero ese tipo de Dios. Hermanos, ¿cuántos bolivianos que son cristianos están en congregaciones donde solo les predican sanidad, prosperidad, bendición, victoria? Y todo eso tiene que ver con cosas materiales, pero nada de cosas espirituales. ¿Ah? Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Todo esto tiene que ver con lo que el hombre tiene en su corazón y en su naturaleza. Entiéndalo, hermanos. Si el hombre por naturaleza fuera santo y justo, entonces fácilmente podría amar a Dios, porque Dios es santo y justo, y gozoso se sometería a las leyes de Dios. Pero escúchame bien, el hombre por naturaleza es depravado, corrupto, desobediente, rebelde, y por eso no puede obedecer a Dios. Allí en Romanos, vayamos al libro de Romanos, por favor. El capítulo 1. Romanos, el capítulo 1, versículo 29. Lo vamos a leer hasta el versículo 30. Mira lo que dice el Señor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de ¿quién? O dice amadores de Dios. ¿Qué dice? Aborrecedores de Dios. Hermano, por naturaleza los hombres, por naturaleza, aborrecen a Dios. Dile a uno que le gusta tomar sus cervecitas cada fin de semana. Dile a uno que le gusta ir a bailar al karaoke, a la discoteca, qué sé yo, o a echarle sus karaokeadas, hermano, en cualquier karaoke. Dile, conviértate a Cristo. No, yo no quiero saber. No me hables. O uno que es un adúltero, o uno que es un fornicario, que tiene mujeres por aquí, mujeres por allá. Dile, acércate a Dios. No. Aborrecen a Dios, aborrecen su palabra, aborrecen sus mandatos. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza caída de los hombres. ¿Sí o no? Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice el Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué dice? Antes de llegar a Cristo, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Hermanos, el hombre es amante de sí mismo. Los hombres por naturaleza nos amamos a nosotros mismos. Así es el hombre caído. Hermanos, voy a mostrarles cómo la psicología secular y antibíblica ha entrado dentro de la iglesia cristiana. Gloria a Dios. ¿Qué escuchan siempre en las iglesias? ¿Ah? Tienes que amarte a ti mismo antes de que puedas amar a otros. Y tuercen la palabra. ¿Por qué dicen esto? Y algunos dicen, no, es que Cristo lo dijo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Espérense. Eso es un error. Aquí Cristo no está enseñando que tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder entonces amar a otros. No. Esa es una mentira. Eso es un invento de la psicología que nada tiene que ver con la Biblia. Y muchos cristianos el día de hoy están enseñando eso erróneamente. La Biblia nunca dice que el hombre debe de amarse o debe preocuparse por amarse más. No. El problema, hermanos, del hombre es que se ama demasiado. Por eso Pablo advierte a Timoteo que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos.
Hoy día, ¿cómo enseñan a orar en las iglesias? Egoístamente, ¿sí o no? Cuando tú escuchas a un cristiano alguna vez, yo, ahí de pasada. Pero aquí estamos corrigiendo todo eso. Señor, bendíceme, Señor. Prospérame, Señor. Haz que me vaya bien esto. Haz que mi familia, dame esto y dame aquello y sáname y esto. Pura oración egoísta. Pura oración egoísta. Y no piensan en los demás, no piensan en otros. Solamente buscan el bienestar de ellos mismos. ¿Cómo es la iglesia cristiana de hoy? ¿Ayudan a los pobres? ¿Cómo es? Puro egoísmo, ¿sí o no? Solo piensan, prospérame, bendíceme, dame un camión, un auto. Pero alguna vez, hermano, todos esos hombres que hacen todo eso, hermano, ¿van a ayudar a un pobre? ¿Hacen campaña para los pobres que hay tanta necesidad? ¿Han visto? No hay. ¿Por qué? Porque los hombres se aman solamente a sí mismos. Solamente piensan en ellos. No piensan en los demás. ¿Sí o no? Ay, Señor. Entonces el problema del hombre es que se ama demasiado. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos que entender esto. Nosotros nos amamos sin problemas. ¿Sí o no? Cuando te vas a comprar algo, quieres lo mejor para ti. Cuando vas a comer algo, quieres servirte lo mejor. Gloria a Dios. Entonces, nosotros a nosotros mismos nos amamos sin problema. Pero el Señor dice, haz lo mismo con tu prójimo. Ese es un mandamiento. Escúchame bien. Este solamente es un mandamiento, no son dos mandamientos en uno. Escúchame bien. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no son dos mandamientos, es un solo mandamiento. ¿Lo están entendiendo o no? Porque por naturaleza nosotros nos amamos a nosotros mismos y queremos lo mejor para nosotros mismos. Pero el Señor Jesús te está diciendo, así como te amas, así como deseas lo mejor para ti, haz lo mismo con tu prójimo. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios. Hermanos, el problema más grande del hombre es que se ama demasiado. Ese es el problema mayor. En vez de amar a Dios en primer lugar. Y la cosa empeora con estos mensajes que te hacen buscar la autoestima. Que nada tiene que ver con el cristianismo. Ese es otro invento de la psicología. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. ¿Ustedes han visto a personas que se suicidan? Gloria a Dios. ¿Qué dicen los psicólogos? ¿Ah? Ese hombre se mató porque tenía una baja autoestima. Eso es lo clásico. Pero eso es un error. No. Más bien es al revés. Tenía una autoestima muy alta. ¿Por qué? Porque se amaba a sí mismo. Más que a Dios. Más que obedecer su palabra. Se amaba más a sí mismo que a su esposa. Porque él pensó en él. Él dijo, yo me voy a matar porque tengo una deuda en el banco. ¿Y qué me importa de mi esposa? Que sufra la vieja, que se quede con la cuenta. ¿Lo están entendiendo o no? Y a su esposa la dejó sufriendo. ¿Por qué? Porque se amaba a sí mismo. Él dijo, yo me muero y voy a dejar, o va a terminar mi sufrimiento. Que mi esposa sufra, ¿qué me importa? Porque yo me amo a mí mismo. También esa persona demuestra que se ama más a él que a sus propios hijos. Porque imagínate, cuando alguien se suicida, ¿qué va a hacer de esos niños? ¿Ah? Ya no tienen padre. Pero ese hombre se amó tanto que no le importó ni sus hijos, porque se amó a sí mismo. Gloria a Dios.
Y él dijo, ¿qué me importa si sufren mis hijos? ¿Qué importa si ellos quedan en la calle? Hermanos, la iglesia cristiana ha sido tan manipulado por los psicólogos que es increíble. Muchos de ustedes creen que las escrituras son inspiradas por Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen eso? La Biblia es un libro infalible, inspirado por Dios. Pero aquí el problema es, ¿ustedes realmente creen con todo su corazón que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Ah? Pero ¿sabes qué? No es lo único que tienes que hacer. No solamente tienes que creer que la Biblia es infalible e inspirada por Dios, no. También tienes que creer que la Biblia es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitas ir a los psicólogos para que te aconsejen. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos enseñan contradicen totalmente a las escrituras. Y lastimosamente, la iglesia del siglo XXI está lleno de psicología. Hermanos, la Biblia es suficiente. No necesitamos la psicología para aconsejar. Les voy a poner un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Un pastor que usa la psicología y tiene ahí sus libros psicológicos o de psicología, entre comillas cristianos, como este psicólogo pastor Dr. Dobson. Ten cuidado con eso, con esos hombres. Claro, Dios, porque eso está mezclado con psicología. Porque estos hombres tienen sus libros de psicología, pero también tienen la Biblia. Pero están tomando los consejos de Freud, los consejos de Skinner y de Rogers. Gloria a Dios, que son los psicólogos más reconocidos, gloria a Dios, en el mundo. Y hay un problema. Freud escribió su psicología declarando la guerra contra el cristianismo. Él decía que todo el cristianismo era una mentira y él era ateo. Y todo lo que él escribía era declarando la guerra contra la Biblia y el cristianismo. Pero los cristianos de hoy, hermanos, necesitamos a Freud. ¿Ustedes creen? Necesitamos a Rogers, necesitamos a Skinner. Y esos dos hombres también igual. Son enemigos de la fe. Son enemigos de Cristo y del cristianismo. Pero los cristianos de hoy, los pastores de hoy, no pueden aconsejar sin estos tres ateos. ¿Por qué? Porque la Biblia, según ellos, no es suficiente. ¿Alguna vez han leído la revista Time? Es una revista estadounidense. Y es una revista muy importante. Y un día leí en esta revista un artículo, hace algunos años, diciendo, la psicología, ¿una ciencia o brujería? ¿Por qué? Porque las teorías más grandes de la psicología cambian totalmente cada 3 años. O sea, son bien cambiantes. Una teoría diferente y contradictoria cada 3 años. Otra cosa, Freud, Skinner y Rogers se contradicen entre ellos. Freud dice que Skinner está loco. Skinner dice que Freud es un loco. Rogers está en contra de los otros dos. Y los otros dos están en contra de Rogers. Y los tres son ateos. Y escribieron en contra de la Biblia. Entonces, tú vas a pedir consejos a un pastor psicólogo. Y él comienza a instruirte, a aconsejarte. Pero la pregunta es, ¿con qué autoridad está hablando ese hombre? ¿Con la autoridad de la ciencia? Ahora, quiero decirte algo, por si acaso, la psicología no es reconocida como ciencia social, ni como una ciencia verdadera. Deben saber eso. Hay una diferencia entre la ciencia verdadera y la psicología. La psicología se basa solamente en teorías que no se pueden aprobar. La ciencia es muy diferente, la ciencia es completa. Entonces, mis consejos se basan en la psicología.
pero también en la Biblia. Tengo una pregunta. Los tres grandes psicólogos se contradicen totalmente. Entonces, estos tres hombres también contradicen a la Biblia. Entonces, ¿cómo voy a usar la Biblia? Se hace todo un caos. Entonces, ¿cómo está aconsejando ese pastor? ¿Cómo están aconsejando esos pastores que usan la psicología? ¿Con qué autoridad? Por eso no se ve el cambio genuino en ese tipo de personas que acuden a ese tipo de pastores. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ningún poder. El único libro que puede transformar a las personas, puede, gloria a Dios, aleluya, cambiar a un borracho, puede cambiar a un adúltero, puede cambiar a un mentiroso, puede cambiar a un fornicario. ¿Saben qué? Es la Biblia. La Biblia es suficiente. ¿Quieres solucionar tu matrimonio? Obedece lo que la Biblia dice. Es suficiente. No necesitas los consejos de otros hombres. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces ese pastor psicólogo va a usar la psicología como autoridad para aconsejarte. Y con eso está diciendo que la Biblia no es suficiente. Y esa es una agresión a la palabra de Dios. Allí en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. Mira lo que dice. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es suficiente. Entonces las escrituras no son solamente inspiradas por Dios, sino que también son suficientes para aconsejar a sus hijos, a los cristianos. Entonces lo que necesito, ¿qué es? La sabiduría de este libro. Y aplicar esta sabiduría a mi vida. ¿Lo están entendiendo o no? Gloria a Dios. Pero los pastores dicen, no, necesitamos la psicología. Hermanos, escúchenme bien esto, y con esto acabo. Una persona puede tener problemas verdaderos, pruebas que Dios permite en la vida. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas económicos, podemos pasar pruebas, tribulaciones, sí. Pero escúchenme bien. Un cristiano verdadero no puede tener problemas así como los psicólogos dicen. Baja autoestima, bipolaridad, saca el campeón que traes dentro, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando una persona tiene este tipo de problemas, hermano, o está loco o está poseído por un demonio. Así de claro y sencillo. Gloria a Dios. Porque el verdadero cristiano es muy, pero muy diferente. El verdadero cristiano es estable. No baja y sube, como algunos que se hacen llamar cristianos. Sí, Señor, oh, gloria a Dios, pero después, no, Señor, te voy a seguir donde vayas, Señor. No, Señor, ya no te sigo. No, gloria a Dios. O puede ser también que te falte la fe, que tienes, gloria a Dios, aleluya, todavía ignorancia de la palabra de Dios. Eso se puede solucionar ¿cómo? Conociendo al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. ¿Lo están entendiendo o no? Amén. Aleluya. Entonces, para nosotros, para los cristianos, esta es la palabra de Dios, ¿sí o no? Pero también es suficiente para instruirnos, corregirnos
redarguirnos para toda buena obra. Y eso habla de todos los ámbitos de nuestra vida familiar, en el trabajo, matrimonial, etcétera, etcétera. Como padres, con los hijos. Entonces, tengan cuidado. Porque hoy día está proliferando un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino es el Dios que han creado esos hombres en su imaginación. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Amén. Espero que sí, hermanos. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.